Y vamos a hacer el tratamiento de un caso de estudio con los contextos que ya van a establecer ustedes, ¿ya? Vamos a hablar de definición del problema para que podamos entender de qué se trata y con qué no debemos confundir, ¿ok? El problema es una declaración clara y concisa que describe una dificultad, obstáculo o necesidad que requiere una solución. Ok, este concepto puede ser un poco ambiguo al momento de decidir qué es y qué no es un problema. Por eso es importante que podamos entender qué conlleva definir un problema y una problemática. Esto cuando ustedes ya establezcan su tema de tesis, de proyecto de grado, de trabajo dirigido, de las diferentes formas en las que se quieran graduar, y así también cuando ustedes establezcan el problema real del entorno donde vayan a trabajar, ¿ok? ¿Qué conlleva? Primero tenemos que diferenciar qué es problema, qué es necesidad, qué es síntoma y qué es solución, ¿ok? Vamos a diferenciar cada uno de estos para no confundirnos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que tengan una idea de a qué me refiero. Luego, identificar quién tiene realmente el problema, ¿no? Pensar si el problema, si una empresa les da un problema que necesita que se solucione, ver si el problema es de la empresa, si el problema es en área técnica, si el problema es del cliente, si el problema es del consumidor final, si el problema es del inversionista, o sea, puede haber muchos factores para determinar quién tiene realmente el problema. Y cuando entendamos quién lo tiene, ahí vamos a saber a quién enfocarnos, ¿ok? Luego, definir el contexto en el que ocurre, que es lo que hemos visto en la clase anterior, contexto técnico, contexto económico, social, contexto, ¿qué más hemos visto? Contexto técnico, social, económico, ambiental, gracias. Luego, identificar causas y consecuencias. ¿Qué es lo que está causando el problema y cuál va a ser la consecuencia? En la anterior clase hemos visto, por ejemplo, se ha hablado de qué pasaría si, y hemos empezado a tocar suposiciones. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si las cajas van a ser para medicamentos? ¿Qué pasaría si el tomate se rueda? ¿Qué pasaría si la botella es más grande? Entonces ya cuando empezamos a ver las diferentes causas, vamos a poder analizar también las consecuencias a las que vamos a llegar si pasan estas anomalías, ¿ok? Que eso se llama anomalías en nuestro servicio, en nuestro sistema. Está pensado para botellas de 500 ml, ¿ok? ¿Qué pasa si alguien le pone de 1 litro? Ya es una anomalía. Ahí pienso, si mi sistema está o no está para eso, si se puede modificar, graduar, reprogramar, o si simplemente no y se tiene que sacar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver causas y consecuencias. Luego, delimitar el problema para que sea abordable. Esto es súper interesante. Yo les cuento de una tesis de un estudiante, no es de acá, es de la UNSA. Está súper interesante su tema de tesis, pero su problemática es en Bolivia se está por acabar el gas. Y eso va a hacer que la cantidad de desarrollo energético también baje y bla, bla, bla. Su solución es controlar el entorno dentro de un hogar con domótica. ¿Van de la mano? No mucho, ¿no? O sea, es como que estamos hablando de un problema así gigante que tenemos que resolverlo del gas y lo queremos solucionar con domótica. Entonces, si bien su solución es muy buena, está tratando de abarcar un problema muy grande del cual su solución es el 1% capaz, ¿no? Entonces, saber definir el problema es saber también delimitarlo, que sea abordable, que sepamos hasta dónde yo puedo solucionar y que no parezca que estoy solucionando ese 1%, sino que se note que estoy solucionando más de lo que se necesita. ¿Okay? Luego, formular el enunciado del problema claro y verificable. ¿Qué pasa? Que en muchas tesis, y eso sí, de acá, de la Cato y de la UNSA también leo, entender que tal cosa o que la carga eléctrica sea menor.
¿Menor a qué? O sea, ¿cómo yo verifico que es menor? Entonces, siempre como ingenieros traten de dar valores cuando planteen su problemática. ¿Qué quiere decir eso? No sé, voy a bajar la latencia. Ok, me has dicho que vas a bajar, pero no me has dicho cuánto finalmente. Entonces, que mi latencia sea menor a 2 segundos. Ese sí es un verdadero problema que es verificable. ¿Ok? O, por ejemplo, que el gasto energético disminuya. ¿Disminuya cuánto? No tengo un valor. Ok, pero dame un porcentaje entonces. Pero siempre con números. Como ingenieros nos acostumbremos a que cuando hablamos de verificabilidad, no solamente sea cualitativamente, sino también cuantitativamente, ¿ok? Que podamos contar, que podamos decir qué estamos haciendo, cuánto voy a hacer una prótesis, ¿ok? ¿Y cuánto va a mejorar? Por ejemplo, había una tesis excelente de un compañero suyo que se ha graduado recientemente, que ha hecho un exoesqueleto para mover un brazo para la rehabilitación en fisioterapia. ¿Ok? Excelente, porque en su problemática me dice cuánto va a mejorar el paciente, cuánto va a dejar de depender, o sea, va a mejorar en un 30%, no me está prometiendo un 100, un 90, un 80, me está prometiendo algo real y algo que su prototipo final sí cumplía. ¿Okay? Me está prometiendo que ya no se va a trabajar en 1 hora, sino se va a trabajar en media hora. Voy a reducir el tiempo a 25 a 30 minutos. Me está diciendo en cuánto tiempo va a hacer esta fisioterapia y cuánto ya no va a necesitar utilizar el doctor y estar al lado. Entonces, ese tipo de enunciados verificables son los que ustedes tienen que colocar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen en un enunciado, voy a hacer que baje la latencia y no me ponen hasta cuánto, y ustedes han hecho que baje hasta 4 segundos, yo les puedo exigir que sea 2, porque eso dice su problema. Entonces yo les puedo decir, me has dicho que ibas a bajar, pues bajas a 2. Pero si ustedes ya me han limitado y me han dicho, no, va a bajar a 4, ok, ya ni modo, yo he aceptado y ya, pues tengo que aceptar hasta el final, ¿ok? Entonces, por eso es importante que el enunciado del problema sea claro y sea verificable. Finalmente, evitemos comenzar directamente con una solución. Cuando escuchamos el problema, a veces automáticamente ya sabemos cuál sería la solución. Evitemos esto hasta conocer todo el contexto y recién ir armando. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Como les decía al inicio, vamos a separar problema de síntoma, de causa y de solución. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo. La máquina se detiene constantemente. Ese es un ejemplo. ¿Ok? Eso puede ser el síntoma. ¿Por qué? Porque que la máquina se detenga constantemente sí puede considerarse un problema, pero hay que saber por qué. ¿Cuál es el verdadero problema detrás de eso? Esto es simplemente un síntoma. ¿Ok? El motor se sobrecalienta, por eso se detiene. Esta es una causa, no es finalmente el problema. ¿Por qué? Porque cuando decimos el motor se sobrecalienta, tenemos que preguntarnos por qué se sobrecalienta. ¿Ok? Finalmente, diseñar un sistema de refrigeración automático tampoco es un problema, porque eso ya es una solución. No sabemos por qué estamos diseñando este sistema. ¿Cuál era el problema? Este puede ser un objetivo. Diseñar un sistema de refrigeración automático. Ese puede ser un objetivo. Y para que sea un objetivo ingenieril, yo le aumentaría. Diseñar un sistema de refrigeración automático que mantenga la temperatura entre 10 y 15 grados, por ejemplo. Ahí ya estamos cuantificando, ¿verdad? Ya estamos definiendo con más exactitud. El problema, ¿cuál podría ser? La línea de producción presenta interrupciones frecuentes debido al sobrecalentamiento del sistema de accionamiento, generando pérdidas de tiempo y reducción de productividad. Aquí hemos visto todo lo que es el problema. ¿Cómo sabemos que se interrumpen frecuentemente? Porque ya hemos visto el síntoma, que es parte del problema, pero no es todo el problema. ¿Cómo sabemos que hay sobrecalentamiento del sistema? Porque el motor se sobrecalienta, pero no es el problema, es parte del problema. Generando pérdidas de tiempo y reducción de productividad. Ese es el verdadero corazón del problema, que me está generando
pérdidas de tiempo y está generando reducción de productividad. Este es el verdadero problema. Entonces, este síntoma, este es una causa, pero si lo unimos para definir cuál es el problema, ahí sí tenemos una verdadera definición del problema. Siguiente, ¿cómo solucionamos esto? Podemos diseñar un sistema de refrigeración automático, como les decía, que varía entre 13 y 10 grado, así es una solución ingenieril. Podemos darle muchas otras más soluciones, ¿ok? O muchos otros más objetivos. Pero tenemos que tomar en cuenta que a un problema solo hay un objetivo general. Y dentro de ese objetivo general sí podemos tener objetivos específicos, objetivos más chiquititos. Mientras tanto, trabajamos el problema y el objetivo, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Para que puedan plantear esta vez su problema. Me imagino que ya lo han analizado, ya han pensado, ya tienen los contextos que les van a dar a los grupos proyectistas. Entonces, ya teniendo y considerando esto, vuelvan a analizar, ¿ok? Vuelvan a analizar si su problemática realmente es problemática o solamente responde a síntoma o solamente responde a causa, ¿ok? Sí, puede ser una mezcla de síntoma y la causa, no necesariamente siempre es, porque puede haber más síntomas. Por ejemplo, puede ser que la máquina se detiene constantemente, que la máquina deja de funcionar regularmente, que la máquina comienza a tener errores. Entonces, pueden ser varios síntomas y si ya los ponemos todos en el problema, ahí como que ya se nos va a armar un problema mucho más grande. Entonces, no necesariamente tiene que ir, pero sí puede ser parte de, ¿ok? Puede ser parte de, tanto síntoma como causa, puede ser parte de, pero no necesariamente tiene que, ¿ok? Lo que sí siempre tiene que responder al problema es el objetivo general. Entonces, con esto que acabamos de hablar, les voy a dar 10 minutitos para que planteen el problema que le van a dar a su proyectista, ¿ok? Tengo anotado acá cuál era el... Grupo 1 de la anterior clase, ¿quién